Buenos días, hermanos. Es un privilegio de nuevo estar acá al frente para compartir la palabra con ustedes. Quiero empezar pidiendo disculpas por no tener la corbata y el saco, pero fue un poco a última hora. Pero por supuesto, es un privilegio compartir la palabra. Y en la clase de Escuela Dominical de Adultos hemos estado pasando por una serie de estudios en lo que se conoce como los salmos de ascenso. Son los salmos del 120 a 134. Y es una serie de salmos en el texto bíblico que eran unos cantos tipo poemas también que el pueblo de Israel cantaba cuando 3 veces al año tenían que volver de cualquier territorio donde estuvieran hacia Jerusalén para adorar al Señor allí, particularmente en 3 de las fiestas más importantes, y el Señor les dio un decreto que 3 veces al año debería regresar el pueblo. Por supuesto, no todos podían por enfermedades u otras situaciones, pero la gran mayoría de ellos venían a Jerusalén para adorar al Señor. Y mientras ellos iban en estas caminatas, no había por supuesto aviones ni carros, muchos de ellos lo hacían a pie, y ellos iban cantando mientras se iban acercando a Jerusalén, y ellos cantaban una serie de cantos, casi que los mismos cada año, cada viaje. Y estos cantos eran como narrativas existenciales, esta experiencia del salmista en medio de una vida cotidiana donde enfrentaba desafíos, luchas, regocijos, alegrías, victorias y fracasos muchas veces. Y estos cantos que ellos entonaban al Señor eran cantos de gratitud por lo que el Señor había hecho con ellos, eran cantos también de confesión, eran cantos de petición de auxilio en medio de las dificultades, en medio del peligro. Incluso alrededor de Jerusalén había muchos ladrones, salteadores, etc. Y los salmos, cada uno de ellos tiene cierto tipo de énfasis. Algunos de estos salmos tienen algunas resemblanzas con otros salmos en el texto bíblico. Y el Salmo 130 es un salmo de ascenso. Ascenso porque Jerusalén estaba pues como en una parte muy alta del terreno. El problema, salmos de ascenso. Gracias, Tom. Y el Salmo 130 expresa esa introspección del salmista, ese verse de cara contra la pared o de verse en el espejo, como llamamos muchas veces, y pensar acerca de sí mismo, por un lado, pero por otro lado también pensar en todo el pueblo de Israel, porque ellos eran el pueblo de Dios. Y los judíos se veían a sí mismos de una manera individual, pero tampoco podían retrotraerse y olvidar que eran parte de una comunidad, el pueblo de Dios. Y esta mañana estamos aquí juntos, individualmente de alguna manera, pero también de una manera corporativa, porque somos el pueblo de Dios, representado en IBEC. Y yo quisiera que inclináramos nuestra cabeza, vamos a orar y venir a este salmo, ¿sí? Padre querido, estamos delante de ti esta mañana con gratitud a ti por lo que has hecho en nuestra vida, por un año nuevo y por las muestras de tu misericordia, tu amor, tu ternura, tu cariño por nosotros. Y al venir a tu palabra oramos que nos dé sabiduría, que podamos entenderla y particularmente, Señor, que tú nos hables. Abrimos nuestros oídos, nuestra mente a ti, Padre, para que escuchar tu voz. Y oramos que tú abras nuestro corazón para llevarla a la práctica también. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 130 es de alguna manera una declaración de la liberación divina en medio de la angustia. Y esto porque hay diferentes oportunidades en las que nosotros enfrentamos situaciones muy críticas. Lamentablemente hoy en la mañana es una de esas oportunidades de experimentar la angustia humana. Hablé con el hermano Roberto hoy en la mañana en su oficina. Y realmente se ve la angustia que está sufriendo de ver a su esposa en la sala de un intensivo,
donde día tras día con los tubos y los aparatos y todo, y no ver ningún elemento de cambio positivo. Y si ustedes hablan con él, van a ver lo desgarrador que es el semblante, las palabras que usa. Y cuando él dice, parece que no hay esperanza. Y vemos esa angustia en el corazón de otros y en nuestro propio corazón. Yo recuerdo cuando mi madre murió, yo no estaba en Guatemala, mi hermano llamó y me dice, Quique, creo que mi mami se está yendo con el Señor. Y yo le digo, ¿estás seguro? Me dijo, dame unos segundos. Y yo con el teléfono, y él me dijo, sí, ahorita. Y yo no estaba con ella. Y esa angustia de pensar, ¿por qué estoy lejos? ¿Por qué no estoy con ella? Y cuando uno experimenta angustias de ese tipo, te quitan el trabajo en medio de la crisis económica más fuerte en el hogar, te roban el carro, la hija se enferma, el hijo empezó a emborracharse, te acaban de asaltar. Y esa angustia que más profunda que uno experimenta. Y el salmista lo pone de una manera muy significativa en el Salmo 130. Porque en ese pasaje el salmista empieza diciendo, a ti, Señor, elevo mi clamor. Desde las profundidades del abismo, escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Y hermano, cuando uno está enfrentando ese tipo de crisis, de a las adversidades de la vida diaria, realmente no hay respuestas. Al hermano Roberto lo abrazamos, lloramos, oramos con él, pero no tenemos ninguna respuesta positiva para él. Cuando alguien no ha pagado la renta de la casa por 3 meses, ya le dijeron que lo van a botar, pero no tienen el dinero. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Cuando alguien recibe una amenaza de muerte, algo así que es tan angustiosa, y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde saco fuerzas para enfrentar esto? Y el salmista dice, la única esperanza que tenemos y la única posibilidad cierta que tenemos para enfrentar la crisis es la oración. Pero el salmista aquí en el Salmo 130 utiliza una figura de lenguaje. Porque él usa la figura de estar sumido profundamente en un pozo cenagoso. El salmista en el Salmo 40 explica eso de una manera muy interesante. Y escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 40, es algo muy parecido. Porque él dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y es posible, hermano, que esta mañana usted vino y se siente como que está en un pozo de esto de agua que tiene en algún lado. Usted cayó al fondo y al fondo está lleno de lodo y estaba anegado en agua y no hay nadie que pueda sacarlo. Usted grita y dice, sáquenme de aquí, y nadie pasa cerca del pozo. Y usted tiene temor de que empiece a llover, el pozo se llena de agua y lo va a anegar de agua. Y el salmista usa esa expresión, esa figura de lenguaje. Y por eso es que el salmista ora al Señor. Y en su oración el salmista dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a mi súplica. Y hermanos, cuando nosotros estamos en este tipo de adversidades, tenemos que aprender que la única respuesta que tenemos es la oración. Pero una oración como las que hacemos cuando comemos no vale en este tipo de situaciones. Una oración a la carrera no resuelve las crisis. Si usted está en una angustia profunda por cualquier razón,
la única respuesta es la oración. Pero sentir esa angustia que siente alguien dentro de un pozo cenagoso donde está atrapado y no tiene respuesta de ningún tipo, la única respuesta es el Señor. Y uno tiene que reconocer eso. Y el salmista dice: Señor, escucha a mi súplica, escucha mi clamor. Y algunos piensan que uno le falta respeto al Señor cuando abre el corazón delante de Él, pero el salmista nos enseña que no, uno tiene que venir con el Señor, como cuando uno viene con el Padre y dice: si tú no me ayudas, yo no salgo. Ahora, el salmista viene a orar delante del Señor, porque el salmista sabe del corazón misericordioso, amoroso, paciente del Señor. Porque el Señor tiene un amor tan inagotable, como lo vamos a ver más adelante, que el Señor está esperando que en medio de la crisis nosotros regresemos a Él. Así que no sé dónde está usted hoy, pero mi sugerencia, mi consejo es venir delante del Señor y decir: Señor, aparte de ti no hay respuesta, ni del gobierno, ni de los bancos, ni de los amigos, ni de los médicos. La única respuesta para mí es que tú hagas algo. Por tanto, escucha mi voz y estén atentos tus oídos a mi clamor por respuesta. Ahora, por supuesto, esa es la angustia que uno sufre por las adversidades de la vida, por algo que nos cae de golpe y que posiblemente nosotros ni siquiera lo pedimos, lo esperamos o lo provocamos, simplemente nos cayó de la nada. Hay otro tipo de angustia del cual nosotros también tenemos que darnos cuenta y tomar acciones para resolverlo. Y esa es la angustia profunda que nosotros hemos traído a nuestra propia vida como resultado de nuestro pecado. Esa angustia en la que de pronto nos encontramos y nos sentimos que estamos atrapados y que no podemos salir de allí. Y lo hemos hecho nosotros mismos por nuestro propio pecado, nuestra propia desobediencia al Señor, nuestro propio alejamiento del Señor, y de pronto nos encontramos que no hay salida para nosotros, particularmente porque el pecado destruye la vida de la gente. El pecado mata muchas cosas en nosotros mismos. En primer lugar, nosotros diríamos que el pecado mata la inocencia. A mí me da temor esa frase de 3 palabras: mi primera vez. Mi primera vez. Y yo no quiero tener eso en mi vida. En términos de lo que tiene que ver con el pecado, los vicios, las adicciones, eso que la Biblia le llama rebeldía contra Dios. Y nadie que peca vuelve a ser el mismo. Si quieren un ejemplo, soy yo. Si no fuera por la gracia del Señor, Enrique Fernández estaría totalmente destruido, porque el pecado mata la inocencia. Uno descubre, Adán y Eva lo descubrieron por resultado de sus pecados. Y Satanás le dijo: no es cierto, no se morirán, sino el día que ustedes coman de este árbol van a conocer el bien y el mal. Y Adán y Eva nunca fueron los mismos, y nosotros estamos pagando por los platos rotos de Adán y Eva. Pero el segundo elemento que nosotros vemos en el pecado es que el pecado también mata la voluntad. Por eso es que a un alcohólico le cuesta un mundo salir del alcoholismo. Alguien que está adicto a la pornografía ya no tiene la voluntad de apagar el televisor o cambiar el canal. Pero un tercer elemento es que el pecado también mata los ideales. ¿Cuántas veces alguien que está hundido en el pecado ya no tiene sueños? Un drogadicto que ya está desesperado, alguien que ha estado robando, ya no tiene por qué vivir, ya todo se acabó. Y esa es una angustia muy grande. Hace unos 3, 4 meses atrás, vino alguien muy importante a visitarnos con Becky. Y por supuesto, era
parte del grupo nuestro, nosotros asumimos que se iba a quedar en nuestra casa. Y resulta que me dijo, no, gracias, ya tengo un hotel reservado en Guatemala. Ok. Lo sacamos a pasear y él estaba desesperado por regresar a su hotel. Y me sonó raro, pero bueno, era un hotel en la capital de Guatemala, Avenida Las Américas, ahí se quedó. Y me dijo que iba a dedicar un día solo para descansar en Guatemala también. No quería tener reuniones conmigo. Hace como un mes nos llegó una carta diciendo que le habían quitado su trabajo. No por cuestiones morales en el área sexual, adulterio, lo que sea, sino por otras razones, que los que no tenían mucho contacto con él no pudieron darse cuenta, pero yo supe por qué, atando los cabos. Este hotel tiene un casino. Y por eso es el que reservó, yo creo, este hotel. Y no le interesaba mucho el mapa de relieve, ni Antigua, ni el cerro en la Antigua, ni nada de esto, ¿no? No tenía voluntad para hacer nada más, conocer el país, hablar con nosotros, ver la playa de Guatemala. Había perdido la voluntad y lo votaron. El otro, hermano, es que el pecado también mata la dignidad, reconfigura quiénes somos nosotros y desfigura la persona que queremos ser porque nuestro carácter está tan manchado por el pecado que no hay manera de que nosotros podamos pararnos de frente contra nadie más y mucho menos con el Señor, porque nuestra dignidad ha sido desfigurada y esa imagen y semejanza que Dios ha puesto en nosotros, el pecado lo destruye. Y la última, el pecado mata las relaciones, porque mis relaciones cuando estoy en pecado se dañan con mi esposa, mis hijos, el pastor, los amigos, el jefe. Todas las relaciones están manchadas por el pecado y el último es que el pecado mata el compromiso con el Señor. Sin embargo, el salmista viene aquí con una de las frases que a mí en mi vida, cuando descubrí este salmo hace muchos años, me devolvió la esperanza, el gozo, la expectativa y el compromiso con el Señor, porque el salmista ora diciendo, si Jehová mantuviera un récord, una lista de los pecados, ¿quién podrá sostenerse? Y la respuesta hipotética es ninguno. Delante de un Dios justo dice, si Dios mantuviera una lista, un récord de mis pecados pasados, yo no podría pararme frente al Señor. Pero es que el salmista dice, Dios, si tú llevaras un récord de los pecados del hombre, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti, dice, hay perdón y por eso eres reverenciado, o para que seas reverenciado. Y no hay palabra más sólida, más reconfortante, más esperanzadora que diga, el Señor no guarda una lista de mis pecados. A él no le importan los pecados, le importa en términos de su juicio, pero si yo los confieso y le pido perdón, el Señor los echa al fondo del mar y pone un rostro que dice se prohíbe pescar. Él ya no vuelve a ver esos pecados. Pero el salmista dice, porque en ti hay perdón, de tal manera de que el hombre viendo tu perdón, el hombre aprenda a glorificarte, aprenda a obedecerte, aprenda a reverenciarte. Hermano, si usted está en la angustia, atrapado por el pecado, no se lo ha contado a nadie, pero lo lleva adentro y cuando la luz se apaga a las 2 de la mañana y todo se queda en silencio y a oscuras y usted está solo con usted mismo, y esa sombra y mancha del pecado le coge el corazón y lo angustia, el salmista dice, en ti hay perdón, por lo tanto tú eres reverenciado. Y mi pregunta, hermanos, es ¿dónde estamos en ese entendimiento del perdón del Señor? En ese entendimiento de que el Señor está dispuesto, está esperando, está pidiendo que regresemos a Él para perdonarnos, porque Él nos ama.
No es que él le da la espalda al pecado y es un alcahuete. No, Él nos perdona reconociendo el pecado y la dimensión del pecado y el sacrificio de su Hijo Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo tuvo que pagar por ustedes y por mí. Pero ese mismo sacrificio de Jesucristo en la cruz fue la muestra más potente, más poderosa de que en el Señor hay redención, hay perdón de pecados. Es por eso que el salmista entonces, en versículos 5 a 6 dice: esperé yo a Jehová, en Él puse la esperanza de mi alma, en su palabra he esperado. Ahora, ¿qué significa cuando el salmista dice en tu palabra he esperado? La palabra del Señor son todas las promesas que el Señor le ha dado a su pueblo. El Señor nos ha dicho a nosotros que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y nosotros no estamos en la verdad. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y el salmista dice: yo me agarro hasta con las uñas de esa promesa del Señor, de su perdón para mí, del deseo del Señor de rescatarme del pozo cenagoso del pecado en el que estoy. Y el salmista dice: en tu palabra, en tus promesas, en tu carácter he esperado. Y el salmista dice: mi alma ha puesto su esperanza en ti, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Ahora, qué frase más linda, ¿no? Un vigilante en la noche, bueno, tiene que pasar con frío y el viento de noche, es solito en la oscuridad y todo. Y por ahí por las 3 de la mañana el vigilante dice: bueno, ya va a amanecer, ya va a salir el sol. A las 6:30 o 6 de la mañana empieza a salir el sol y todo va a cambiar. Todo va a estar bonito, el cielo azul, el sol radiante, la esposa viene con el cafecito y todo. Eso es lo que un vigilante espera y anhela eso, ¿no? Esa noche oscura, tenebrosa, de terror, de miedo, va a terminar. Y el salmista dice: yo espero en ti, como el vigilante espera a la mañana, porque a la mañana todo habrá cambiado. Y hermanos, cuando nosotros entregamos toda nuestra dependencia al Señor, todas nuestras luchas, todos nuestros pecados y en humildad los traemos delante de Él para que nos perdone, podemos esperar que cuando el Señor tome todos esos pecados, escuche nuestra voz, todo el mal y la negrura de la noche habrá terminado. Y el sol del cariño, la ternura del Señor va a salir. Y como el salmista en el Salmo 40 dice: tú pusiste un cántico nuevo en mi corazón. Y mi propia experiencia, hermanos, cuando yo he estado en pecado y he venido delante del Señor con ese pecado de cualquier tipo, y con esa angustia de que ese pecado no me deja cantar en la iglesia, que ese pecado no me deja leer la palabra, que por ese pecado no puedo orar, que por ese pecado en la mesa, en la casa, le pido a mi esposa que ella ore porque yo sé que no puedo orar porque estoy en pecado. Pero cuando el Señor perdona eso, todo es nuevo, todo es lindo. Y el sol fragante del Señor Jesús y su presencia y el reconocimiento de su perdón transforma toda mi vida, porque entonces puedo venir y cantar y orar y estar gozoso. Por eso es que el salmista dice: en Jesús, en Jehová, perdón, he puesto toda mi esperanza. Por supuesto, el salmista, como dije al principio, no solo se ve él egoístamente delante del Señor. Y me fascinó ver a Julio Martínez juntando gente
para ir al hospital y llevar la Santa Cena a los hermanos. Se fueron como 15, creo yo. Eso marca el compromiso corporativo como pueblo de Dios que IBEC tiene. Si un hermano se duele, no es una cuestión ni individual, todos nos dolemos con ese hermano. Pero también cuando alguien en el pueblo del Señor está en pecado, nosotros tenemos que tratar de restaurar al otro hermano y decirle, miren, en el Señor hay respuesta. El Señor nos puede dar la respuesta. Y es por eso que el salmista le pide a Israel como pueblo, como nación, y le dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Este es un versículo fabuloso porque incluye dos términos que en el texto bíblico resumen el total de lo que Dios es y de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque el salmista dice, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia. Y un poco del problema con este versículo es que el término misericordia que se usa aquí en otros lugares aparece como amor inagotable, en otras versiones aparece como gracia, como un amor infinito, con un amor que no cambia, etcétera, porque es un término en el idioma hebreo que ni en español, ni en inglés, ni en otro idioma se puede coger todo el significado con una sola palabra. Es un término que habla de amor infinito, de amor inagotable, de misericordia, de gracia profunda. Y el salmista usa este término acá, el término Gesed, que está ahí en la diapositiva. Un solo término no recoge la totalidad de lo que Dios es, de su amor inagotable, dice la nueva versión internacional. Misericordia, dice la Reina Valera. Pero podemos hablar de otros términos porque el amor de Dios es tan profundo, tan total, tan completo que un solo término no lo puede resumir. Pero el segundo término que el salmista le habla a Israel dice, porque también dice, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él. Ahora, ¿qué significa redimir a alguien? Redimir a alguien significa rescatarlo. Es un término que venía del mercado de esclavos en el tiempo del Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el mundo romano. Redimir a alguien significa decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar el precio por la culpa de este, porque este por él mismo no puede pagar la culpa. Pero en el sacrificio de Jesucristo, Dios el Padre tomó el acto de Jesucristo para rescatarnos a nosotros del pecado. Y por supuesto que lo único que Dios espera de nosotros es nuestra devoción completa, porque en Él hay un amor inagotable y abundante redención en Él. Si esta mañana usted está acá, hermano, atrapado por el pecado, no importa cuál sea, y no tiene que decirlo en público, pero déjeme decirle, el amor del Señor por usted es inagotable y en Él hay abundante redención. Él lo va a rescatar, Él lo va a sacar de ahí, de esos lazos de desesperación que lo tienen atrapado en una angustia que no lo deja progresar en la fe, progresar en el Señor. Ese acto de Satanás por esclavizarlo con el pecado, el salmista dice, el amor de Dios es tan inagotable, tan completo, tan total, tan misericordioso, tan lleno de gracia por usted, que lo va a redimir totalmente. Esa es mi propia experiencia. El Señor me ha redimido, me ha rescatado. Y lo único que me ha pedido a cambio es mi confesión del pecado, mi compromiso diario con Él y mi devoción a Él como el único Dios capaz de rescatarme del pecado. Porque su Hijo Jesucristo tuvo que ir a la cruz para que yo fuera libre.
Así que el salmista expresa en este canto una narrativa existencial, porque tenía un corazón compungido por las adversidades personales, pero también por el pecado que necesita una total rendición delante de Dios. Vamos a orar. Y yo quisiera que tomemos unos minutos para orar. Y si el hermano del teclado viene y nos ayuda con él. El himno que estábamos cantando, digno eres Dios o algo así, recoge todo el concepto del himno o del salmo. Si nos ayuda mientras oramos, tal vez no muy fuerte. Y tomemos unos minutos, hermanos, para revisar nuestra propia vida. Si estamos en una angustia por adversidad, clamemos al Señor que nos ayude. Y si es una angustia por el pecado, clamemos al Señor que Él nos saque de la desesperación donde estamos. Tomemos unos minutos y después vamos a terminar acá. Padre querido, te damos tantas gracias por tu amor que no falla, por tu amor inagotable, por tu amor infinito, por tu creación. Y Padre, ese amor incondicional que tú tienes por tu pueblo hace que te entristezcas cuando por las adversidades nosotros estamos angustiados, y mucho más cuando estamos en pecado. Por eso te agradecemos, Señor, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a la cruz,
porque por medio de ese sacrificio hemos sido rescatados del pecado y los vicios se han quedado atrás, los adulterios se quedaron atrás, porque el chisme, la mentira, el odio, el rencor se quedaron atrás, porque la burla se ha quedado atrás y porque el abuso se quedó atrás, porque tú nos has rescatado de esa vieja manera de vivir y has puesto un canto de gozo nuevo en nuestro corazón. Y Padre, yo oro que esta mañana tú fortalezcas el corazón de nuestro hermano Roberto. No puedo imaginarme la angustia, el dolor, la pena que él sufre de ver a su esposa tan enferma, sin posibilidades de recuperarse. Al menos no lo sabemos nosotros. Padre, pero también si hay alguien aquí en la congregación esta mañana que está luchando con el pecado, que ha atentado contra su voluntad, su dignidad, su inocencia, sus relaciones, su compromiso contigo, que tus oídos estén atentos a la voz de su súplica y de su clamor, y que tú los rescates del pecado que ha manchado quienes son, y que tú los perdones, los liberes, los rescates y los pongas, Señor, sobre suelo firme, en roca sólida, fuera de ese pozo de la desesperación en la que se encuentran. Y que como pueblo tuyo, como iglesia, como IBEC, seamos un pueblo de gente santa, que te ama, que te sirve y que quiere proclamar tu nombre entre los perdidos. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.